chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso. El día de hoy vamos a tener como tema, pues vamos a hablar sobre una función en las plantas. ¿Cuál es la función, Miss? La fotosíntesis. Ya, recuerda que la fotosíntesis es un proceso en el cual la planta va a elaborar sus propios alimentos, ¿cierto? Entonces, es el proceso de nutrición. La fisiología vegetal abarca a las funciones que ocurren dentro de una planta, ¿no? En este caso es la nutrición, ¿sí? A ver, tenemos que recordar que cuando hablamos nosotros de organología vegetal y hablamos de los órganos de una planta, ¿cierto? Teníamos órganos vegetativos y órganos reproductivos, ¿recuerdas? Ya. Dentro de los órganos vegetativos teníamos a la raíz, al tallo y a las hojas. Recordando las funciones de las hojas que vimos la clase pasada, ¿ya? La hoja cumple varias funciones importantes para la planta. ¿Cuáles eran esas? Tres principales: transpiración, respiración y elaboración, ¿ya? Recordamos también que las hojas se cumplía esas tres funciones, ¿verdad? Transpiración, respiración y elaboración. Funciones de la hoja. Cuando la hoja cumple la función de respiración, ¿sí? Cuando la hoja cumple la función de respiración, ¿qué significa? Pues que está respirando la planta. Las plantas respiran, claro que sí, igual que nosotros. Y hacen el proceso similar. ¿En qué sentido? Que absorben el oxígeno y eliminan, ¿qué cosa? El dióxido de carbono. Nosotros también hacemos exactamente lo mismo. Absorbemos oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono, ¿ya? Y esto lo hacen a través de las hojas. Y esta respiración generalmente se va a dar en toda la planta, en su extensión, básicamente, principalmente en la hoja, sí, tanto de día como de noche, ¿ya? Pero en la noche es donde ocurre más actividad. Por eso se dice que nosotros no deberíamos dormir con plantas en nuestra habitación. ¿Por qué? Porque en la noche competimos con la planta por el oxígeno, ¿ya? Recuerda que nosotros respiramos y absorbemos oxígeno. Entonces, si la planta en la noche también está respirando, entonces en ese ambiente cerrado competiríamos ambos organismos vivos por el oxígeno que se encuentra en ese medio, ¿sí? Si la hoja respira, lo va a hacer a través de unas estructuras llamadas estomas, ¿ya? Estos son los estomas. Que está presente en la epidermis de la planta, ya en el tejido de la epidermis. Estos estomas, ¿sí?, son los que permiten el intercambio gaseoso, la entrada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Esto se hace por una difusión simple. Estas células se abren y se cierran, por eso son células oclusivas. Abre y cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, ¿me entiendes? Abierto, ingresa el oxígeno, cerrado, vuelve a abrir, elimina el dióxido de carbono y así. La hoja cumple una función de elaboración y aquí es donde participa principalmente una estructura llamada cloroplasto. Miss, ¿qué cosa es el cloroplasto? Es la organela, sí, la organela, que me permite o que le permite a la planta realizar la fotosíntesis, ¿ya? Este cloroplasto también está presente en un tejido de la planta. Yo te había mencionado varios tejidos, ¿recuerdas? Uno de esos tejidos es el parénquima clorofiliano. El parénquima clorofiliano, como su nombre lo dice, es porque contiene clorofila. ¿Qué cosa es la clorofila? La clorofila es el pigmento que le da el color verde a las plantas y esta clorofila está dentro de la organela llamada cloroplasto, ¿ya? Y este pigmento que le da el color verde a la planta es el principal
componente para poder realizar lo que es la fotosíntesis. Y cuando la planta elabora, realiza la fotosíntesis, está cumpliendo la función de elaboración. Porque la fotosíntesis consiste en transformar materia inorgánica, que es la que no le sirve a la planta, y la va a transformar en materia orgánica, que es la materia que contiene los nutrientes necesarios para que la planta pueda sobrevivir. ¿Cómo va a transformarlo esto? Gracias a la fotosíntesis. Primero la planta absorbe, ¿qué cosa? Dióxido de carbono del medio ambiente. Absorbe el agua y las sales minerales que encuentra en el suelo gracias a la raíz. Todo esto se junta, se forma una savia bruta, la cual va a ser llevada hasta las hojas. En las hojas capta el dióxido de carbono, capta los rayos de sol y con todo eso transforma esa sustancia que es savia bruta, la transforma en savia elaborada. Y la savia elaborada ya tiene nutrientes, tiene glucosa, tiene sacarosa, tiene lípidos, etcétera. Todo lo que necesita la planta para poder sobrevivir. Por eso es muy importante la fotosíntesis. Y cuando la planta realiza la fotosíntesis, está cumpliendo la función de elaboración. También te había mencionado que la planta la hoja cumple una función de transpiración. Los vegetales generalmente van a eliminar al medio ambiente, a la atmósfera, va a eliminar su calor porque las plantas también producen calor. Pero ¿cómo van a eliminar ese calor interno? Lo van a eliminar a través de gotitas de agua en forma de vapor, lo elimina al medio ambiente. Las plantas, gracias a las hojas, eliminan vapor de agua del medio interno al medio externo. ¿Ya? ¿Por qué eliminan el agua? Porque a veces de repente tienen exceso de agua también. Cuando tienen exceso de agua, las plantas van a eliminar el exceso de agua, lo eliminan al medio ambiente en forma de ¿qué? De vapor de agua. ¿Ya? La transpiración también se va a realizar en la hoja, sí, pero básicamente en la superficie de la hoja y lo va a realizar gracias ¿a quién? A los estomas. Los estomas también participan en la transpiración, así como en la respiración, como en la respiración, claro que sí. Los estomas participan en ambos procesos, tanto en la respiración como en la transpiración. ¿Ya? Consiste en la expulsión del agua en exceso que tiene la planta. ¿Ya? Generalmente, en el proceso de transpiración, el agua va a ser eliminada en forma de vapor de agua. ¿Ya? En forma de vapor. Pero en algunos casos también puede ser expulsar el exceso de agua en forma de gotitas, ¿ya? También. Esas gotitas que es rocío que se encuentra sobre las hojas y esas gotitas también son exceso de agua que está eliminando la planta. Y eso me ayuda a regular el equilibrio hídrico, ¿sí? Las plantas son organismos autótrofos, es decir, ellos fabrican su propio alimento y gracias a quién, al proceso de la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque transforman la savia bruta que vemos aquí, la transforman en savia elaborada gracias a la fotosíntesis y esta savia elaborada es la que le permite a la planta nutrirse, ¿ya? Por eso se dice que va a ser esta transformación en 3 fases. Primero, la raíz va a absorber el agua y las sales minerales del suelo.
la va a llevar a las hojas. Eso se llama savia bruta, los va a llevar a las hojas. Cuando llega a las hojas, en las hojas se va a transformar la savia bruta en savia elaborada. ¿Ya? Una vez que se transforma la savia bruta en savia elaborada, va a ser repartida ¿dónde? Hacia el resto de la planta a través del tallo. Ahí está, la raíz absorbe el agua y las sales minerales del suelo, ¿cierto? ¿Qué va a absorber? Potasio, magnesio, hierro, fósforo, ¿verdad? Luego el agua también. Y lo va a llevar hasta las hojas. En las hojas se va a unir ¿con qué? Con los rayos de sol, con el dióxido de carbono, para ya tener todo listo para transformarlo ¿en qué? En la savia elaborada. La savia bruta, que es lo que obtuvo la planta primero, fósforo, azufre, que son sales minerales del suelo, el agua, todo eso es savia bruta y la va a llevar hasta las hojas. ¿Te dije? Sí. ¿A través de qué tejido? Del xilema. El xilema transporta la savia bruta de la raíz a las hojas. En las hojas se va a transformar la savia bruta, que se le va a adicionar los rayos de sol y se le va a agregar también el dióxido de carbono, y con todo eso la planta puede transformar esa savia bruta en savia elaborada. La savia elaborada contiene azúcares, contiene carbohidratos, que es importante para la planta, para que la planta pueda sobrevivir. Esto lo va a realizar en la hoja. Una vez que realiza y transforma la savia bruta en savia elaborada, va a ser repartida a toda la planta, ¿cierto? Y para ser repartida a toda la planta también lo va a hacer a través de unos tejidos conductores. ¿Cuáles son esos tejidos conductores? Se llama floema, ¿ya? El tallo reparte la savia elaborada gracias a un tejido llamado floema, que contiene vasos liberianos. Los vasos liberianos o floema transportan la savia elaborada. Ya, ellos son los únicos que van a transportar la savia elaborada. ¿De dónde, Miss? De las hojas hasta el resto de la planta, de las hojas hasta el resto de la planta. Todo esto es la función de nutrición, que básicamente está centrada en lo que es la realización de la fotosíntesis. Bueno, chicos, con esto ya terminamos. Me despido. Espero que haya sido de su agrado la clase, que haya sido sencilla y que la hayan podido entender. No se olviden que en cada clase deben de anotar los puntos esenciales, los puntos principales, para que el día de su examen no esté tan difícil resolverlo. Cuídense mucho, chicos. Ya nos vemos. Chao, chao.